Buen día, estudiantes. Tenemos ahora la quinta semana de las actividades del proyecto 2, cuyo tema es aplicaciones de los pasos del método científico, que es un tema muy conocido por ustedes y no es otra cosa que el proceso que se sigue para realizar una investigación científica. Observen la siguiente imagen. Se está quemando un pedazo de papel o la combustión del papel. Tenemos también la coagulación de la sangre. Entonces, muchas veces en la naturaleza nos planteamos preguntas de ciertas cosas que observamos. Por ejemplo, ¿a qué se debe la combustión del papel? Y también puedo preguntarme a qué se debe la coagulación de la sangre. Ahí tenemos dos preguntas o dos problemas que lo podemos resolver aplicando un proceso científico, para lo cual necesitamos la aplicación de un método, en este caso el método científico. La investigación científica se encarga de aplicar el método científico en la investigación de algunos problemas que se presentan constantemente. Entonces, la investigación científica es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Es aquí donde nosotros vamos a aplicar los pasos del método científico. ¿Por qué aplicamos el método científico y no otro método? Porque se trata de una investigación científica. Por lo tanto, el método más específico para el estudio de estos problemas interrogantes es el método científico. ¿Qué es el método científico? Es una serie de pasos que los científicos siguen para responder preguntas y resolver problemas. El método científico es una serie de pasos que nos permite resolver preguntas o problemas. Observen la siguiente imagen. Tengo 4 recipientes A, B, C, D. Y voy a realizar una investigación. ¿Cuál va a ser mi investigación? ¿Qué ocurre con las plantas si un día no le pongo agua, si otro día le pongo poca agua, otro día le pongo mayor cantidad de agua? Observen, por ejemplo, dice, un día a la planta A no le pongo nada de agua, a la planta B todos los días les pongo agua, a la planta C solo le voy a agregar agua 3 veces a la semana y a la planta D una vez a la semana. Entonces, estoy realizando una actividad científica y estoy relacionando el crecimiento de las plantas con el consumo de agua. Entonces, me pregunto, ¿qué sucedería con las plantas después de un mes? ¿Qué va a suceder con las plantas después de un mes? Que se le agregue agua, que se le agregue poca agua o nada de agua. Entonces tenemos una pregunta científica ya formulada, planteada, y tenemos que resolverla, para lo cual vamos a aplicar el método científico. ¿Cuáles son esos pasos que debemos seguir para resolver un problema o realizar una investigación científica? 1. Establecer el problema o la pregunta a investigar. 2. Una vez que yo tengo ya planteada mi problema, mi pregunta, entonces debo establecer una suposición de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Es decir, plantearme una hipótesis. 3. Tengo que recopilar información sobre el tema que voy a estudiar, sobre el problema, para lo cual debo recopilar información de trasfondo. 4.
Una vez que yo tengo ya los datos teóricos, debo diseñar un experimento que me permita investigar las variables de mi posible hipótesis. Por lo tanto, debo diseñar un experimento para resolverlo. 5. Hacer el experimento, tomar datos, hacer observaciones y crear tablas de datos sobre mi trabajo experimental. 6. Una vez que yo tengo todos estos datos, debo analizarlos e interpretarlos, qué es lo que ha ocurrido durante este proceso experimental. Y el último paso es llegar a una conclusión final, que debe tener relación con mi paso 2, que es la hipótesis, porque la hipótesis la puedo resolver, como tampoco puedo llegar a una hipótesis segura. Entonces, este es el último paso, que es la conclusión, donde también debo dar recomendaciones sobre mi proceso realizado. Entonces, tenemos 7 pasos del método científico: establecer el problema a investigar, plantear una hipótesis, recopilar la información sobre el problema, diseñar un experimento, hacer el experimento, tomar datos y hacer las tablas de datos, analizar esos datos y terminamos realizando nuestra conclusión. Veamos un ejemplo de la aplicación del método científico. Tenemos la observación. Estoy observando que las plantas, sus hojas son de color verde. Entonces me pregunto por qué las hojas de las plantas son verdes. Una vez realizada esa observación, planteo la hipótesis. En este caso puede ser 1, 2, 3 hipótesis, dependiendo de lo que yo quiera plantear. La primera hipótesis dice: las hojas de los árboles son de color verde porque tiene un pigmento llamado clorofila. O 2, las hojas de los árboles son de color verde porque realizan la síntesis. Son 2 suposiciones de por qué las hojas de los árboles son verdes. Una vez que yo he establecido mi hipótesis y he recopilado la información necesaria para poder determinar por qué son verdes las hojas de los árboles, debo diseñar un experimento, el cual me va a permitir demostrar, según la hipótesis, afirmarlas o negarlas de por qué las hojas de los árboles son verdes. Durante este proceso experimental, tomaré datos, haré cuadros de datos, interpreto y analizo esos datos para luego llegar a mi conclusión final, ¿sí? Donde puedo concluir que las hipótesis 1 y 2 son válidas, ya que las hojas de los árboles son de color verde porque contienen un pigmento llamado clorofila y son indispensables para realizar la fotosíntesis. De esta manera podemos observar la aplicación de los pasos del método científico para resolver problemas o preguntas de carácter científico. Gracias, estudiantes.